La autonomía como antídoto a la hiperprotección, dar opciones y pequeñas libertades, no esconderles el dolor, hacerles responsables. Estos son algunos de los retos de las familias del siglo XXI, las más sobreprotectoras con la infancia. No vale con hacer las cosas por ellos y con estar detrás de cada uno de sus pasos. Hoy les enseñamos cómo podemos acompañarlos en sus tareas, divirtiéndonos y sin imponer nuestro criterio. Comienza Planeta Enano. Hola amigos de Planeta Enano. Está claro, y la vida nos lo está demostrando continuamente, que todavía solemos poner más la atención en el resultado final que en el proceso de aprendizaje que nos lleva a ese resultado final. Y es que para muestra un botón, fijaros en estos 3 ejemplos sencillos. Cuando caminamos por las escuelas infantiles y se muestran todos los dibujos que supuestamente han hecho unos niños de infantil que están aprendiendo a rayar. Están todos perfectos. Sabemos que no lo han hecho ellos, pero ahí están, como mostrando que lo han hecho ellos. O por ejemplo, todas estas mamás que cuando hay una manualidad, y papás, suben al grupo del WhatsApp del trabajo de su hijo, cuando sabemos que eso está muy por encima de las capacidades que tiene ese niño a esa edad. Incluso podríamos darle una vuelta de rosca más, y es cuántas veces los niños vuelven al día siguiente con unos deberes perfectamente hechos con una materia que están aprendiendo en esa misma semana. Todo esto son muestras de que de alguna manera estamos pensando, ¿y si mi hijo lleva este trabajo chuchurrío, qué van a pensar de él? La pregunta que yo les hago a vosotros es la contraria. ¿Qué pensarán ellos cuando no han tenido ni una sola experiencia de éxito merecido por sí mismos? Adelante, Planeta Enano. Esta tarde vamos a jugar, y vamos a jugar de una manera muy curiosa. Os voy a proponer que sigáis unas instrucciones muy sencillas y que os dejéis fluir con todo el material que tenéis sobre la mesa, ¿de acuerdo? Con todo, de la manera en la que queráis. Tenéis que inventar algo que sea útil, es decir, que podamos hacer algo con ello en casa, en el cole, con un amigo, es decir, que tenga una función. 2, que no exista. Que no exista. Tercero, pues como que somos niños y vamos a jugar, tiene que tener algo mágico. No sé si tiene algún poder especial, algún botón especial, pero sí sé que eso, que además de ser útil y de que no existe, tiene que ser algo que sea mágico. Muy bien. El tiempo empieza ya. El trabajo es algo que deben de hacer los niños, ¿de acuerdo? Una botella. Lo que hemos tratado de mostrar es cómo los padres nos cuesta mucho dejar las tareas en manos de los niños. Esa tendencia natural que tenemos a ayudarlos en cosas que realmente, si nos paramos a pensar, ellos podrían resolver solos. Hay que tener en cuenta que los padres tenemos esa noción del tiempo disponible que a veces los niños no lo tienen. Entonces empezamos a ver que nuestros hijos se atascan y pongo tanto la atención en conseguirlo al final y no pongo tanto la atención en el proceso de aprendizaje de, por ejemplo, aprender a gestionar el tiempo. No, porque eso es una broma. Pero lo has abierto. ¿Qué poner las letras? Y queda más chulo. Un poquillo de letras. Dame un lápiz. Sí. ¿Ves? No se me olviden estos. Venga, no pasa nada. Hay tiempo. Ya está. Hay momentos donde los niños prueban a ver si se lo resuelves. Primero, porque es una manera de ver cómo de atento estás a él, y eso nos gusta a todos. Pero segundo, es que es más fácil que te lo hagan que hacerlo tú. De hecho, se ha podido ver muchos momentos durante el experimento que cuando los padres metían las manos y se ponían a hacer las cosas, los niños se desconectaban. Empezaban a mirar a otro lado, bajaban las cabezas. Aquí le vamos a poner un suelo. ¿Y si le ponemos una real a lo que le ponemos, ¿no? ¿Qué opinas?
¿Terminaste con el cinta de color? En la actividad de hoy ha habido indicaciones de los padres que incluso venían a modificar la idea original de los niños cuando no tenía nada de particular dejarla como ellos, pero es como de alguna manera tenemos ese rol de estar por encima de los niños y vamos corrigiéndoles incluso las cosas que podríamos no corregirles y dejar que experimentaran y que aprendieran cuál es la consecuencia de llevar sus decisiones hasta el final. Hubo un momento muy concreto donde una niña puso la purpurina plateada y el padre le dijo, no, ponla más alegre, roja o verde, ¿qué más da? Probablemente la niña la ponía plateada por algo que tiene que ver con ella y no tenía ningún valor en ese momento cambiarla a roja o verde. La cuestión es cuánta libertad les dejamos para que expresen y si nos diéramos cuenta que en lo que hacen y en la manera en la que hacen las redacciones, los trabajos, las manualidades, hubiera mucho más de ello de lo que muchas veces nos dicen con palabras. Manos arriba como Masterchef, ya no se puede tocar nada. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién quiere empezar a contarme ese inventa algo útil? Que no exista, que sea mágico y habéis cumplido con el tiempo. ¿Qué es? ¿Qué es? Una atrapaenfados. Una atrapaenfados. Cuéntame, ¿cómo es eso? Aquí metes las cosas malas, que los enfados, y luego para que no se escapen y te vuelvan a pasar, los cierras y ya no tendrán malos. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuánto ha hecho cada una? ¿Cuál es la propuesta? Que si tenemos momentos de compartir en familia las tareas donde ellos deben de explorar esa experiencia de éxito merecido, de hacerlo completamente solos para poder llegar mañana al cole y sentir que tanto desde el principio como por el medio como el final he sido yo el dueño de este proceso, eso les va a sentar muy bien a muchísimos niveles. Y para que eso suceda y el niño esté preparado para abordar esos retos de manera independiente, es necesario que en otros momentos de la familia exista este compartir juntos. Si no, corremos el riesgo de que, como saben que nos importan mucho las tareas del colegio, se pasen el día reclamándonos con es imposible, no puedo, para que nos sentemos finalmente con ellos y conseguir la atención que por otros caminos no consigo. Mi pregunta es, ¿cuánto ha hecho mamá y cuánto has hecho tú? Mi madre ha hecho 50 y yo he hecho 50. Ajá. ¿Así? Si vemos qué ayuda al niño en su desarrollo, en su autonomía, en su capacidad para identificar los recursos que le habitan y ponerlos al servicio de la tarea, de los deberes, a todas luces es muchísimo mejor estar al lado, acompañarles, motivándoles, pero sin meter nuestras manazas y sin meter nuestras ideas. Bueno, decidme vosotras, ¿cuánto habéis hecho vosotros? Vosotras, las niñas, ¿y cuánto ha hecho papá? Pues yo... ¿De quién ha sido la idea? de mi padre. Oh, interesante. No sabíamos por dónde. Ah, no sabíamos. No sabíamos. ¿Qué preferís? ¿Llevar algo chulo con lo que os haya ayudado mamá o papá o llevar algo más chuchurrío pero que lo habéis hecho totalmente vosotros? ¿Qué preferís? Totalmente todos. ¿Cómo? No te entendí. Nosotros. ¿Tú prefieres que sea chuchurrío pero que lo hayas hecho tú? ¿O te lo pongo más difícil? Los deberes de las cosas nuevas, ¿qué prefieres? ¿Llevarlas a clase con algún fallito y que sepan que están aprendiendo? ¿O hacerlos bien con mamá por la tarde y llegar al día siguiente con los deberes perfectos? Con un fallo por aprender. Lo decimos, ¿pero de verdad nos lo creemos? ¿O preferimos llegar al día siguiente con los deberes perfectos? Pues yo con los deberes perfectos, porque yo algunas veces cuando no los entiendo o algo, le digo a mi padre que si me puede explicar o ayudar. Y me ayuda y aprendo. Esto es algo que está pasando en muchos colegios y que quizás no nos hemos parado a pensar las consecuencias que eso tiene. Por una parte, claro que está bien que los padres y los hijos pasen tiempo juntos haciendo algo en común. La pregunta es los deberes lo más ideal? Yo creo que los deberes es algo que el niño debe de afrontar de manera autónoma, que debe de exponerse a hacerlo y luego llevarlo al día siguiente y vivir las correcciones en el contexto donde el maestro está cualificado para explicar y donde no va a estar emocionalmente implicado por si sabe o no sabe. Pregunta para los tres papás. Del 100% de las cosas que habéis hecho,
¿cuánto de verdad podrían haber hecho ellos sin vuestra intervención? Todo. No nos podemos olvidar de que todo lo que hacemos por ellos, que ellos no lo hacen, de alguna manera esa habilidad queda dormida, queda escondida. Chicos, nos hemos quedado solos. Y adivinad qué, ahora tenéis que hacer otro invento útil, que no exista, que tenga algo mágico, pero ahora cada uno va a tener lo que hacer completamente solo en el mismo tiempo. 1, 2 y 3. ¡Tiempo! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Miércoles! ¡Eso es imposible! ¡Una botellita! ¡Oh, imposible! Está listo. Imposible, imposible. En el caso de Pablo es muy llamativo porque si te das cuenta en gran parte del tiempo que ha estado solo, sabiendo que yo estaba al lado, se ha pasado bastante rato diciendo imposible, no puedo, no llego, me lo pasas. Es alguien que está continuamente reclamando la ayuda de manera indirecta. Cuando ya ve que no va a venir, no le queda más remedio. Pasó de la botella de darse cuenta de que no tiene la fuerza física para poder hacerlo, de que incluso se le empieza a ir peligrosamente, y entonces dice, bueno, si lo que yo quiero es meterle 2 palos, voy a buscar en la mesa con qué puedo mantener mi idea, pero que sí yo pueda hacer con mis capacidades y recursos. Y ahí es donde vemos que el niño deja de quejarse y toma el protagonismo de la resolución del problema. Esto está abierto. ¿Y qué puedes hacer? Me voy a pensar en esto. Hay un momento muy significativo donde Daniela me dice, el bote de la purpurina no está abierto. En ese momento yo, lejos de hacer lo que fue mi primer impulso, seguro que como la mayoría de todos, es abrírselo y dárselo. Pero no es eso, porque yo no pongo la atención en el resultado, pongo la atención en el proceso. Prefiero que tenga que pensar cómo lo resuelve a que directamente pueda pasar el siguiente paso. No se puede cortar. No se puede. Esto. No se puede. Hay un momento muy divertido con Pablo, que es cuando empieza por ese es imposible, luego cambia de material, todavía tiene un momento de es imposible, pero al final lo consigue. Y justo su compañera dice, uy, es imposible, y él, muy atento, le dice, no es imposible, yo he podido, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera. Esa es la magia de dejar a los niños trabajar solo. ¡Manos arriba! ¡Felicidades! ¡Qué gusto me da veros trabajar ahí completamente concentrados al 100% durante este ratito! Ha sido maravilloso. A veces los padres somos los peores acompañantes porque empezamos a proyectar en él si lo estaremos haciendo bien, si lo estaremos haciendo mal, si le falta algo, si no le falta, por qué aprende más lento de lo que a mí me gustaría, por qué se equivoca, por qué se descentra. Ese momento de acompañamiento se convierte en un momento dirigido y cargado de juicios, cargado de expectativas que no se cumplen, y se crean ambientes tremendamente tóxicos donde los niños al final no disfrutan de la experiencia del aprendizaje, del éxito merecido, de desarrollar un problema y resolverlo, o de tener que esperar para ver si al final lo he hecho bien, y si no, qué es eso nuevo que he de aprender. Muy bien, chicos, pues nada, muchísimas gracias, ha sido muy divertido veros trabajar y ver cómo sacabais recursos que si hubierais tenido a un mayor al lado os lo hubiera resuelto, y como no había nadie que os lo resolviera, lo habéis conseguido resolver vosotros solitos. Así que muchas gracias. ¿Sabemos asignar a cada niño la tarea que le corresponde con su personalidad, con sus fortalezas? En un colegio de Fortuna, en Murcia, han aplicado el test DISC, normalmente empleado en recursos humanos, para organizar desde el claustro hasta los equipos de trabajo cooperativo, y les funciona.
Oye, me han dicho que este colegio está lleno de niños de colores. Sí, pues sí, y de maestros también. Y maestros de colores. Sí. Cuéntame, ¿cómo es eso? Pues nada, es un proyecto que llevamos a cabo experimentándolo hace unos años y este año pues lo vamos a implementar en lo que es todo el centro. Es un proyecto que trabaja la teoría DIS de la personalidad y por tanto pues bueno, todos los docentes, los alumnos, incluso las familias también podrían ser de colores y nos sirve pues para trabajar la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula. Bueno, pues ellos nos lo iban a explicar, ¿no? Sí, voy a llamarlo y que bajen y que os expliquen, venga, pues genial. De qué va el proyecto. Venga, pues los esperamos. Somos los niños de colores. Formamos parte de un proyecto que realizamos en nuestro colegio. Este proyecto está basado en la teoría DIX de William Marston, que era un psicólogo americano que se decidió a estudiar a las personas normales. En esta teoría asocia los modelos de comportamiento y de emoción de la gente normal a una paleta básica de colores: rojo, amarillo, verde, azul. En definitiva, DIC es un lenguaje universal que se basa en la observación del comportamiento de la gente. Sería algo como muéstrame tu color y saber cómo acercarme a ti. Bueno, Rosana, ¿a dónde me llevas? Pues vamos a la clase de segundo de primaria porque estos alumnos se van a realizar el test. Ah, ¿lo van a hacer? Sí, y vamos genial. a ver pues cada uno que se va a sacar su color y van a ir conociéndose unos a otros. Eso es como un poco de autoconciencia, ¿no? De sí, tomar conciencia sí. de cómo eres tú y también cómo el resto sí, de porque compañeros. muchas veces ellos no saben por qué un alumno se enfada, por qué un alumno a lo mejor cuando le dan una buena nota grita o chilla, por qué hay otro que necesita estar solo cuando está enfadado, por qué hay alumnos que siempre necesitan ganar. Entonces esto lo que nos ayuda es que te ayuda a conocerte a ti, tu personalidad y conocer la de los demás. Entonces, como he dicho antes, los conflictos se reducen. Han mejorado la convivencia en el muchísimo. Aula. Buenos días. Buenos días. Esta es la clase de segundo, ¿no? Sí. ¿Y no están todavía repartidos por colores? No. Lo vamos a ver, ¿no? Sí, ¿Cómo lo están hacéis? en grupo, sentados en grupo, pero ahora lo que vamos a hacer es que ellos se van a sacar su perfil. Nosotros iremos leyendo los diferentes ítems de cada color y ellos irán pegando gomet si creen que son así o si creen que no son, pues entonces no pegan gomet. Y al final contamos los colores y el color que tenga más gomet, pues eso es su perfil. ¿no? Sí. Vale, venga, pues vamos a hacerlo. Venga. Bien, vamos a repartir las plantillas. Cada equipo tiene su gomet. Aquí tenéis los colores para ir pegándolos. Voy a ir leyendo cada uno de los ítems. Venga, empezamos por el color rojo. Dice, soy una mente valiente, así que cuando me pongo una nueva meta, siempre la alcanzo. Quien sea así, tiene que ponerse un gomet rojo. No me asusta ni el trabajo ni el esfuerzo. Podríamos decir que mis mayores virtudes son la seguridad y la fuerza de voluntad. Quien no sea así, no se pone color. Cuando tengo un problema, no le doy demasiadas vueltas al tema. Voy al grano y lo soluciono a mi manera. No sé lo que significa la palabra vergüenza. Si tengo que hacer o decir algo, directamente me lanzo. Y la última, en un día tontorrón puedo ser impaciente y tener demasiado nervio. Ah, y casi se me olvida, el orden no es uno de mis puntos fuertes. Pues ahora hay que saber cada uno cuál es el color que más tiene. En el amarillo llevo 4. Muy bien. En el amarillo llevo 4. Pues entonces tu perfil es, tú eres amarillo. Pues tú eres azul. Bueno, Rosana, ahora, ¿cómo sería el trabajo después de esta primera intervención? Pues cuando ya cada uno se ha definido su color, tendríamos que ver si en cada grupo existe la posibilidad de tener los 4 colores. Entonces, por ejemplo, aquí, venga, aquí tendríamos rojo, amarillo, amarillo y amarillo. Entonces tendríamos que tener, nos faltaría un verde, un azul y tendríamos que cambiarlo, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, luego cada uno asume una función, ¿no? Sí, Coordinador. Sí, luego tenemos una función que veremos en
en otra clase, si veremos cómo funciona, porque cada uno se trabaja la fortaleza. La fortaleza Claro. de ese perfil de personalidad. Entonces, el coordinador es el color rojo, que es el líder, es la persona que dirige el equipo, que tiene esa fortaleza. El amarillo es el portavoz, porque es el que más habla, el que le gusta estar con la gente, más sociable. El verde es el estable, supervisor, y el azul sería el secretario, porque es el ordenado, y el que le gusta tener las cosas en su sitio. Vamos a ir a una clase para que veáis ya cuando nosotros tenemos este trabajo ya realizado, cada uno coge su rol y ya podemos trabajar diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo. Hasta luego, chicos. Venga. Adiós. Estábamos comentando el tema de la innovación educativa. Vosotros habéis estado trabajando este test de personalidad y el trabajo cooperativo en clase, ¿no? Además, estáis dentro de la red de centros innovadores que se ha formado con Innovaedu, ¿no? Sí, nosotros pertenecemos yo como directora y el centro pertenecemos a la red de centros, la primera red que se ha hecho de centros públicos de la región, y bueno, a la cabeza está Innovaedu y Direcmur. ¿Cómo veis el tema de la innovación? ¿Se puede? ¿Se debe? Sí, bueno, la innovación es una obligación, es decir, está en la LOE, el 11, y en el decreto aparece que las orientaciones metodológicas tienen que ir hacia ese camino, a la innovación. Pasa que la gente es un poco reacia porque se cree que innovación es cambiar, y no es cambiar, es modificar lo que se hace. Si tú puedes seguir teniendo tu clase tradicional, lo que pasa es que tienes que ponerle una serie de ingredientes. Algo más. Es modificar eso que tú haces, y que la gente lo hace muy bien. Buenos días, chicos. Buenos días. Esta es la clase de cuarto A, muy bien. Ya tenemos los grupos formados, cada uno Esta es la tiene, práctica ya, ¿no? De lo que me has ido cada explicando. uno tiene su rol, coordinador, portavoz, secretario y supervisor, y vamos a hacer pues una de las actividades que nosotros hacemos normalmente en clase de lengua, que es con la técnica de folio giratorio, pues un story cube. Oye, tú eres amarillo. ¿Qué significa ser amarillo en este colegio? Portavoz, que nos dirigimos a los maestros. Cuando hay que hablar de grupo se va al portavoz y le dice lo que ha pasado al maestro. ¿Y cómo son de personalidad los niños amarillos, que yo me entere? Nos gusta hablar. ¿Sí? Como a mí. Y a veces hacemos unas pocas trampas. ¡Ay, sí! ¡Hacéis trampas, Dios mío! ¿Y tú cómo te sientes desde que sabes que eres un niño amarillo? Bien. Siempre nos ayuda porque todos sabemos pues, que los niños pues, muchas veces pues, no controlan sus impulsos, unos son más habladores, otros les cuesta más relacionarse, y entonces pues, esto nos ayuda pues, a saber por qué reaccionan así, y que no es algo que hagan porque ellos quieran, sino que muchas veces hay niños que dicen, es que maestro no me puedo controlar, es que yo soy así. Pues esto nos ha ayudado con los niños a la hora de trabajar. Esta es la sala de profesores, ¿no? Sí. Y bueno, aquí tenemos al principio del curso, hacemos la explicación del proyecto, y los docentes nuevos pues se sacan su perfil, y los que no somos tan nuevos pues nos lo volvemos a sacar por si, como te he comentado antes, por si hay alguna variación de color, de que suba o baje alguno de los colores. Aquí están las 4, dominante, influyente, estable y controlado, y aquí un poco de cómo somos cada uno de nosotros y cómo tenemos que dirigirnos hacia esa persona. Ah, muy bien. Y tenemos un par de profesoras nuevas, ¿no? Sí, bueno, Cristina lleva ya con nosotros varios años, pero Anabel es la última incorporación, está haciendo una sustitución a la profesora de PT, y ella, bueno, pues se van a sacar para que veáis cómo se hace el perfil, cómo se saca el perfil, que esto sí es una plantilla que es para adultos, ¿eh? Lo que hemos visto antes para niños es una adaptación que he hecho yo. Entonces, bueno, pues son 10 ítems y 10 cuadrados en los cuales hay 4 adjetivos. Entonces tienen que poner el 4 al que más eres tú, el 1 el que menos, y el 2 y el 3 por descarte. Y luego al final se saca una puntuación y luego se hace un gráfico para ver cuál sería tu perfil. Si quieres, puedes hacértelo tú también, y así ya sabes de qué color eres. Venga, vamos a ver. ¿De qué color soy?
persistente, discreto, comprensivo, encantador, controlado, disciplinado, hablador y emprendedor. Eso también te sirve porque cuando, por ejemplo, cuando tú ya sabes cada color, qué características tienes, cuando tú conoces a una persona y llevas un tiempo hablando contigo, es decir, como yo cuando te he conocido al entrar, al momento ya sé qué color eres y sé cómo me tengo que dirigir a ti. Jolín, qué bien, oye. ¿Contamos todos los triángulos que tenemos? No, tienes que contar, este sería 3, este triángulo sería 2, este triángulo sería 4. Ah, y los pongo aquí, 3 más 2 más tal, ¿no? Sí, vas haciendo la suma. Vale. Y lo unes, ese sería tu perfil. Sí. Tu perfil tenéis el mismo color, es decir, las dos sois amarillas y verdes, pero mira la diferencia, ella es mucho más amarilla que tú. Bueno, pues yo ya me voy con mi amarillo y mi verde, ya lo tengo claro, que soy emocional, así que no me extraña. Bueno, me ha encantado el proyecto y toda la cooperación en el colegio, el trabajo cooperativo y todo lo que habéis hecho me parece genial. Bueno, pues mucha nada, aquí suerte. estamos y para lo que queráis. Y los demás colegios igual. Claro. Aquí tenéis vuestra casa. Pues muchísimas gracias, seguid con el trabajo y mucha suerte. Venga, pues nada, gracias. Venga, hasta luego. Niños de colores, unos más entusiastas, otros más introvertidos, cada uno con su personalidad y sus estilos de aprendizaje. Lo que todos tienen en común es la necesidad de gestionar de la mejor forma posible sus emociones. Atentos porque la psicóloga Ana Peinado nos va a explicar en qué consiste el método arcoíris. Pues el programa Arcoíris de Educación Emocional es un programa que he hecho junto con mi compañero Raúl Gallego y que recoge una serie de actividades para que los maestros y profesores puedan trabajar en el aula desde los 3 años hasta los 18 en todas las competencias emocionales. Es un libro de recetas prácticamente, donde los maestros pueden coger actividades concretas, programadas, sistematizadas y poder aplicar la educación emocional de una manera muy sencilla. Pues trabajan el área del reconocimiento de emociones para que sepan exactamente qué es lo que están sintiendo y se trabaja también con ellos autoestima, motivación, autocontrol, habilidades sociales y optimismo, con la idea de que todas esas competencias emocionales puedan servir para formar personas emocionalmente inteligentes. El resultado es espectacular, llevamos ya como 4 años, 4 cursos escolares aplicando el programa en diferentes centros. Y los resultados son asombrosos en cuanto a la mejora incluso del rendimiento académico, la mejora de los conflictos escolares que se reducen considerablemente, el aumento de la motivación en los alumnos y sobre todo la propia satisfacción de ellos en acudir a clase de otra manera y plantear su protagonismo dentro del sistema educativo de una manera diferente a como habían encontrado hasta ahora. Intentamos también que las actividades puedan estar dentro de las asignaturas, para que el hecho de tener que impartir una serie de currículum no sea un impedimento para hacer este tipo de actividades. Hay una actividad en concreto relacionada con el área de autocontrol emocional, en la que a cada niño se le da un número, se forman varios grupos en función del número de alumnos que haya y se va jugando con ellos a decir una tabla de multiplicar, por ejemplo, y el resultado tiene que venir a donde está el profesor. El resto de alumnos no se pueden mover, por lo tanto tienen que pararse, pensar si tienen el número adecuado y si lo tienen, entonces avanzar. Ese proceso de para, piensa y actúa es el que se trabaja con los alumnos para el autocontrol y de paso nos sirve para trabajar matemáticas. Y la idea sobre todo es que luego la extrapolación de esos resultados a nivel emocional en casa o en otros ámbitos de la vida de los niños viene solo. O en cuanto el niño trabaja en clase, por ejemplo, las habilidades sociales o una visión optimista de la vida, pues al final lo vamos metiendo en la mochila para que lo lleven a casa y lo puedan aplicar también en casa con sus padres o con sus amigos. Todas las competencias emocionales se pueden aprender, la empatía se aprende. Es verdad que si viven el ejemplo, evidentemente será mucho más fácil, pero si no tienen la oportunidad de que en casa puedan vivir el ejemplo de la empatía, tienen que vivirlo en el colegio, que es un espacio educativo donde formamos a las personas de manera integral. Así que es ahí donde pueden aprender a ser empáticos, a ser asertivos, a ser optimistas y en definitiva a ser felices, que es lo que pretendemos. Y al final ese cambio tiene que partir también de los adultos. Tenemos que darnos cuenta de cómo gestionamos nuestras emociones
y tratar de corregir errores. Nuestra idea sobre todo es que toda la tribu pueda contribuir a la educación, que todos estemos trabajando por el bien de los niños y que la responsabilidad de una educación emocional no es solamente de los padres y tampoco es solamente de los maestros, es de todos. Hay muchas formas de educar en emociones. En este programa hemos tratado de mostrar un montón de herramientas, pero queremos insistir en una muy importante, la lectura. Nuestra Planeta Experta es una de las escritoras de literatura infantil y educación emocional más importantes de nuestro país. Bueno, el cuento es el primer recuerdo que tenemos casi todos los seres humanos de un adulto que nos contaba un cuento y que realmente lo que nos impactaba era la entonación. En la entonación del cuento iba la emoción. Por lo tanto, cuando nos leían cuentos se generaba un espacio emocional que sirve además para conectar corazón con corazón, más allá de los contenidos del cuento. Entonces, por eso yo desde que empecé a estudiar psicología ya empecé a escribir cuentos que luego plasmé en mi trabajo como terapeuta. Cada vez que sentimos una emoción, al torrente sanguíneo le llegan sustancias químicas diferentes, por eso muchos problemas físicos tienen su origen en una problemática de tipo emocional. Por eso cuando estamos trabajando la educación emocional de los más pequeños, estamos haciendo también prevención de salud física y mental. Se puede y se debe, en el sentido de que quizás en educación no se ha prestado tanta atención a la dimensión emocional, que depende mucho más directamente del bienestar que de todo aquello que sabemos. Entonces, entrenar desde pequeños a los niños para que a través de una buena educación emocional sepan gestionar sus emociones, trabajar para tener ilusiones, sueños, pero también para conseguirlos y desarrollar una serie de estrategias emocionales, les va a ayudar a ser más felices. Hay dos tipos de orientación en la familia: familias que cuentan con lo emocional y se comunican emocionalmente con los hijos, familias donde se reprime lo emocional. Con lo cual, si tú has tenido unos padres, madres que no te han educado, que no se han preocupado por cómo te sentías, a lo mejor tu gestión emocional la puedes empezar a entrenar ya un poquito más de mayor. Sin embargo, cuando se ha empezado a trabajar desde los 2-3 años, cuando ha habido una empatía emocional entre los padres y los hijos, y no solamente se habla de lo que uno hace, sino de cómo se siente, eso ya lo tienes incorporado. A veces somos muy humildes y pensamos que otros países nos dan 100 vueltas, pues no. En educación emocional estamos bastante bien, porque incluso una comunidad autónoma como Canarias tiene una asignatura de educación emocional y de la creatividad, y la Comunidad de Castilla-La Mancha evalúa la competencia emocional dentro de la evaluación por competencias. Quiero decir, bueno, queda mucho por hacer, pero no estamos en la prehistoria. La clave está en la formación del profesorado. Mientras el profesorado no disponga de herramientas dentro de su formación como profesores para luego desarrollar programas de educación emocional, se van a encontrar de repente que están en el aula con unos conocimientos que les ha aportado los estudios que no todos les sirven, y sin embargo le hubieran venido muy bien a cualquier profesor novato una serie de herramientas emocionales para manejar a los niños de hoy y toda la carga emocional que traen. Entonces yo creo que comienza por imponer dentro del programa de formación de profesores una asignatura de educación emocional y luego, efectivamente, que de forma transversal o de forma individual, como ha hecho Canarias, se aborde la educación emocional como un contenido curricular más. Estamos llegando al final del programa, pero antes de marcharnos, nuestro Planeta Resumen. Hay que ver lo que nos cuesta no meter las manos en los trabajos de nuestros hijos. Incluso lo difícil que se nos hace a veces, en vez de dar una instrucción clara, convertirlo en una pregunta que siga abriendo sus horizontes y fomente el aprendizaje. La clave es si podemos empezar a comprender que todo lo que hacemos por ellos, que ellos podrían hacer por sí mismos, es el equivalente a decirle tú no vales. Ellos necesitan experiencias de éxito merecido, tener momentos donde realmente vean hasta dónde pueden llegar y qué habilidades les hacen falta para llegar al siguiente nivel. Debemos encontrar un equilibrio entre lo que nosotros podemos enseñarle y lo que ellos han de descubrir por sí mismos. ¿Cómo llevas tú ese equilibrio? Si por alguna razón mientras has visto este programa te has dado cuenta que te está costando soltar, que te cuesta dejarle margen de maniobra y libertad para que él experimente por sí solo, te planteo 3 hipótesis de lo que puede estar sucediendo, las más comunes, quizás no estés entre ellas o quizás sí.
La primera puede ser que quizás pienses que si tu hijo lleva el trabajo tal cual lo ha hecho, se van a reír de él y que eso al final le generará un mayor problema. También puede ser que lo que te estés planteando es que si llega con el trabajo como tal cual lo ha hecho, será el profesor el que te juzgue a ti como mala madre o mal padre por no haber estado sentado con él haciéndolo a la perfección. O quizás lo que te suceda sea como le suceden a muchas mamás y a muchos papás, que les cuesta ver cómo sus hijos se hacen mayores y cada vez no les necesitan tanto o cada vez les necesitan menos, ¿no? Eso nos genera a todos cierto dolor. En cualquier caso, si te está pasando alguna de estas tres cosas, lo que es evidente es que estás poniendo la mirada en ti y no tanto en él y lo que necesita para desarrollarse y aprender lo que le sea que le esté haciendo falta para crecer. A veces, y aunque cueste, la mejor opción es soltarles de la mano, darles pequeños márgenes de autonomía, lo hemos visto con las manualidades, y dejarles además que se equivoquen y lo vuelvan a intentar. Hasta nuestra siguiente expedición en Planeta Nano. Adiós.